Le agradezco que continúe en la señal del canal del Congreso y Capital 21. Le comento que me encuentro en la antigua casona de Jicotenca, donde se dará continuidad a los trabajos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México después de un breve receso. Se dará continuidad al desahogo de las reservas presentadas al artículo 20 de este proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Hay que recordar que este organismo legislativo tiene hasta el próximo 31 de enero para aprobar la Constitución de la Ciudad de México. Así que yo lo invito a que se informe y se quede con nosotros a través de la señal, le reitero, del canal del Congreso y Capital 21. Déjeme hablarle un poco acerca de este artículo 20 que hay que recordar ya fue aprobado en lo general y de los apartados y numerales que no fueron reservados, con más de 84 votos a favor y 2 en contra. Ahora se dará paso a la discusión en lo particular y le hablaré un poco de este artículo donde se dice que este dictamen relativo al artículo 20 desarrolla el análisis de las iniciativas constituyentes y las propuestas ciudadanas. Así que lo invito a que se quede con nosotros y le dé ese puntual seguimiento a la actividad legislativa que se desarrolla en la anterior sede del Senado de la República. Le comentaba en este artículo 20 que se conforman los mecanismos constitucionales y que posibilitarán el desarrollo sostenible de la Ciudad de México en el primer capítulo del título segundo del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, que fue presentado por el jefe de gobierno el pasado 15 de septiembre de 2015 ante la Asamblea Constituyente. Este dictamen relativo al artículo 20 disecciona y analiza los temas que conforman el desarrollo sostenible en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México. La ciudad se diseñará a partir de un sistema de planeación que contenga como ejes el ordenamiento territorial, el bienestar social y la economía distributiva. También el patrimonio, la coordinación metropolitana y regional y su posición como ciudad global. Dentro de este artículo 20 se consideran diferentes ejes y le quiero platicar cuáles son para que usted tenga un panorama más amplio de cuál es el contenido de este dictamen que está en discusión por parte de los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. En estos ejes se incorporan de manera interdependiente, es decir, la sustentabilidad ambiental, la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad, la gestión sostenible del agua, su infraestructura y el acceso como derecho humano, la regulación del suelo y su uso contra la priorización del interés público. En estos momentos está dando inicio la reanudación del breve receso que se declaró hace unos momentos. Lo invito a que nos acompañe. Irma Heréndira Sandoval. Parece ser que funcionó el método que se propuso, ya que de las 36 reservas presentadas se han reducido a 6. Y se ha procesado a 5, parece que Elvira Daniel va a presentar una sexta. Yo por eso, siempre no, está contenida. Entonces, de 36 se redujo a 5 y hay un documento consensado. ¿Con qué objeto, diputada Sandoval? Para hacer un llamado respetuoso a la Asamblea y a usted, presidente, qué bueno que empezamos con buenas noticias de que este exceso en el tiempo que se había planteado, usted dijo que reanudaríamos a las 4, usted sabe y todos sabemos que este es un cargo honorífico, no recibimos compensación ni somos empleados y todos estamos afectando nuestras actividades profesionales y personales y familiares, en el caso personal, en la familia con mis hijos. Y no me parece adecuado y justo que si usted había convocado reiniciar a las 4, estemos reiniciando con estas 2 horas de retraso. Entonces, qué bueno, les felicito a los que negociaron las reservas, que al menos es productivo en su lógica numeraria de 36 a 6, pero no se vale, me parece, y sí lo hago con todo respeto, este llamado a la atención de que ponen 1 hora y no se cumple esa hora y afecta, repito, la vida personal de los que estamos participando en esto. La primera cuestión que quiero señalar. Y la segunda es pedirle también respetuosamente que me anoten la lista de oradores en lo general para la discusión. Le vuelvo a repetir que esa discusión se dio el día de ayer. En la otra todavía no se abre ninguna
de las reservas a discusión. Si en el momento que se abra alguna de las reservas a discusión, usted podrá solicitar el uso de la palabra, ya sea a favor o en contra de la que se presente. Pero la discusión en lo general se dio ayer e incluso hoy al mediodía votamos ya en lo general lo correspondiente al artículo 20. En cuanto al horario, hacemos eco de su llamado, pero todos estamos en igualdad de condiciones. Todos tenemos los mismos asuntos personales, profesionales, familiares y nadie recibe remuneración alguna. Hay que hacer un esfuerzo por cumplir con nuestros horarios, que es una norma disciplinaria y de respeto elemental, pero nadie está obligado a lo imposible, más aún cuando se está construyendo un consenso que nos va a ahorrar mucho tiempo en la discusión. Bueno, diputado Manuel Oropeza, ¿con qué objeto? Una reserva tiene que registrarla, ¿ya está registrada? Muy bien, ahorita daré cuenta de ellos, ¿no? Ya son seis. Bueno, antes de desahogar nuestro trabajo, queremos darle la bienvenida al senador Eduardo Matarazzo Suplicy de la República del Brasil, quien nos acompaña el día de hoy y que le agradecemos mucho su presencia. Hemos platicado con él sobre la renta básica universal y la progresividad de la misma y los documentos que nos ha facilitado de la experiencia, particularmente de la implementación de este programa en la ciudad de Sao Paulo. Lo haremos llegar a todas y cada uno de los integrantes de la Asamblea Constituyente. Sea usted bienvenido, senador. Ya ha estado aquí en ocasiones, bienvenido de nueva cuenta a la Ciudad de México. Bien, pues como decía, funcionó el procedimiento, pero para tener certeza vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recibir el informe que a nombre de la comisión presentará su presidente, de la Comisión de Desarrollo Sostenible. En segundo lugar, iremos desahogando las reservas en lo particular que quedaron pendientes. Y en este lapso de tiempo se entregará primero a los 10 coordinadores de los grupos parlamentarios para que sea lo más rápido posible y al mismo tiempo a todas y todos ustedes el documento emanado de la comisión para que exista el tiempo suficiente para su conocimiento. Entonces le vamos a pedir que en 5 minutos el presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible haga el informe de estos trabajos. Muchas gracias, presidente, y muy buenas tardes. Recibimos el mandato de ustedes para tratar de conciliar y, en su caso, incorporar las reservas que fueron registradas para el artículo 20. Informo al presidente, a la mesa directiva y a las y los constituyentes que estuvimos trabajando 28 integrantes de la comisión y los invitados o las invitadas que estuvieron aun cuando no formaron parte de la comisión. Segundo, la mayoría de quienes presentaron reservas estuvieron presentes, las explicaron y participaron activamente en la discusión. Como presidente de la comisión, agradezco mucho a quienes presentaron las reservas porque las explicaron de manera muy concisa, porque admitieron algunos cambios y además, como lo hicieron, por ejemplo, el diputado Jesús Ramírez, la diputada Elvira Daniel, la propia diputada Claudia Pastor y otros, en algunos casos aceptaron retirar reservas aun cuando la mayoría de la comisión no las adoptó. Por diferentes motivos, entonces decidieron ya no presentarlas ante ustedes. Estuvieron
presentes 19 integrantes de la comisión y 8 no integrantes. El nuevo texto que surgió de la revisión de las reservas, como lo informó el presidente, será presentado en lo inmediato. Hay que decir que después de la discusión hubo que incorporar las reservas para afinar el nuevo texto. Ese fue uno de los motivos del retraso en el plazo que se nos marcó. Por consiguiente, asumimos en todo caso, y asumo en lo personal, el rezago o el retraso del tiempo, pero repito, concluimos con el desahogo de todas las reservas que fueron admitidas. Quedaron, sin embargo, y como ya se mencionó, 5 reservas, una de las cuales no fue analizada, la del diputado Jaime Cárdenas, puesto que él mismo comunicó al Pleno que de cualquier modo la presentaría en uso de su derecho. Por tanto, esa no fue considerada. Pero sí subsisten una reserva de la diputada Mayela Delgadillo y el diputado Alejandro Bustos, otra de la diputada Elvira Daniel, una más del diputado Jesús Esma y otra más de la diputada Claudia Pastor. Quizá con más tiempo hubiera sido posible resolverlas e integrarlas al nuevo texto, pero no fue posible hacerlo por la falta de tiempo. Considero como presidente de la comisión que el texto se enriqueció, que muchas de las propuestas son pertinentes, algunas alcanzaron unanimidad, las que se aprobaron en los otros casos fueron por mayoría. Las que subsisten no fueron admitidas por la mayoría de la comisión. Es todo, presidente, mesa directiva, compañeras y compañeros constituyentes, y como ya se comunicó, estarán recibiendo pronto el nuevo texto del articulado. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Provencio Durazo. Todos y todos los integrantes de la Asamblea recibirán en su oportunidad, a la brevedad posible, la propuesta de la comisión. Anuncio las reservas que prevalecieron. La de la diputada Claudia Pastor Vadillo, al apartado C, numeral 1 y 4, con adición de los numerales 5 y 6. Del diputado Jesús Esma Suárez, al apartado C y D en su numeral 2. Del diputado Jaime Cárdenas Gracia, al apartado D, numeral 3. De la diputada Mayela Delgadillo y el diputado Alejandro Bustos, al apartado D, numerales 1 y 2. Y del diputado José Manuel Oropeza Morales, al apartado D, numeral 1, que son las cinco reservas que prevalecen, toda vez de que la diputada Daniel declinó la suya. ¿No me dijiste que se había subsumido? Se mantiene la de la diputada Daniel al apartado D, numeral 3, incisos B y C. Sonido en la curul de la diputada Elvira Daniel. Sí, gracias. Retiré el resto de las reservas y subsiste la que se encuentra en el inciso D, numeral 3, la letra D, numeral 3, subincisos A, B, D, inciso 4. Y ya tiene ahí, la puse en una misma y la presentaré en un solo acto, siendo breve y respetando el tiempo de mis compañeros. En plena certeza. Su reserva es al apartado D, en los incisos A, B y D, y al numeral 4. Numeral 3, incisos A, B, D. Numeral, inciso D, número 3, subincisos A, B, D y el numeral 4. Es justamente lo que dije. Está bien. Entonces son 6 las reservas. Vamos a anunciar, se mantiene por supuesto la que se ha señalado.
Dígame, diputada Consuelo Sánchez. ¿Perdón? Mi reserva no está. De este artículo. Sí, artículo hoy 15B, numeral 4. A ver, ¿en dónde está registrada su reserva? ¿A qué incisos y numerales? En el apartado B, numeral 4. Es para... Apartado B, numeral 4 del artículo 20. Le pediría a servicios parlamentarios suba el volumen de los equipos de sonido de las curules porque no hay, no se escucha adecuadamente. Sí, B4, muy bien. Ahorita y empezaríamos aquí. Toda vez de que la reserva del diputado Consuelo Sánchez es al inciso, al apartado B, numeral 4, tiene el uso de la palabra para su presentación. Adelante, diputada Sánchez. ¿Acá? ¿Abajo? Sí, a presentar su reserva. Si es cero de su curul, por supuesto lo puede hacer. Bueno, la reserva tiene que ver con la participación de los pueblos y barrios originarios en el instituto que se quiere crear. Más de la mitad del territorio de la Ciudad de México es propiedad de los pueblos y barrios originarios en la forma de ejido y comunidad. Por tanto, es importantísima la participación de los pueblos en la planeación de la ciudad y también que ellos puedan elaborar su propio programa de ordenamiento territorial, no solamente las alcaldías, sino también los propios pueblos y barrios originarios. Esto de alguna manera está contemplada en los derechos de los pueblos y barrios originarios que se ha discutido en la comisión respectiva. Por tanto, consideramos que es importante que esté considerado en todo lo que tiene que ver con la planeación de la ciudad, la participación de los pueblos. Es fundamental su integración en este proceso. ¿Dar lectura a su propuesta concreta para es que conocimiento está de la Asamblea? está